El siguiente organelo que vamos a empezar a analizar es el retículo endoplásmico en general, ya sea el rugoso o el liso. Yo les había comentado que se divide en dos porque el primero pues tiene prácticamente la referencia a los ribosomas. ¿Por qué? Porque es el que se encarga de sintetizar proteínas. Y por aquí yo les había comentado en la imagen desde la clase pasada que ustedes podían apreciar que son sacos aplanados, que tienen incrustaciones, que son ribosomas y que tienen por ahí estos espacios que se conocen como lumen, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el retículo endoplásmico rugoso? Sintetiza proteínas y las deposita aquí. Es como si fueran ríos. Y estos, pues finalmente van a desembocar en vesículas, como estas que están aquí, que van a transportar las proteínas a, pues prácticamente la membrana. Inclusive el aparato de Golgi recibe estas vesículas, ¿ok? Entonces, bueno, esta es la función primordial de este. Y el que no tiene las incrustaciones se conoce como retículo endoplásmico liso, que sería este. Aquí se ve un poco chiquito, pero en realidad puede ser más grande, ¿sí? Otra de las cosas que tienen los retículos es la especialización proteica. Es decir, no solo las producen, también pueden madurar las proteínas, agregarles cosas. Ahora, las células que tienen más retículos endoplásmicos generalmente se encuentran en zonas glandulares o de secreción, por ejemplo, los intestinos, todas las zonas como las glándulas tiroides, como las glándulas suprarrenales. ¿Por qué? Porque producen esta parte más líquida. Por ejemplo, el estómago tiene células con muchos retículos endoplásmicos rugosos porque produce muchas proteínas, ¿sí? O produce muchos líquidos. Recuerden que una proteína no necesariamente es una proteína que forme músculo. Hay proteínas con diversa función. Por ejemplo, la hemoglobina es una proteína, ¿sí? Entonces, en los vasos sanguíneos deben de producirse todos estos tipos. Dime. Pues con los retículos endoplásmicos, ¿sí? Puede producir y hay células especializadas porque tiene una protección, una mucosa. Lo vamos a ver cuando veamos sistema digestivo. Tiene una mucosa que hace que el ácido no lo dañe, como un moco. Ujú. Ajá, y el moco se va deshaciendo. Ujú. El mismo ácido termina haciendo las gastritis o las úlceras. Ujú. Bien, retículo endoplásmico. Ya les dije, sistemas de membranas, aquí están los sacos aplanados, que tienen las cisternas, es decir, la zona de lumen. Tiene sacos globulosos, que son estos, y tiene túbulos sinuosos, ¿sí? Que es por donde transportan las proteínas que se producen. Están, como les acabo de mencionar, en comunicación constante con la membrana nuclear externa. Recuerden que la membrana nuclear externa es esta, la azul. Entonces muchas veces está pegado literalmente al retículo endoplásmico rugoso. Y bueno, el lumen, donde se recolecta. Tenemos un segundo retículo, que es el liso. Del liso no les dije su función, pero su función es producir lípidos, ¿sí? El retículo endoplásmico liso se encarga de producir lípidos primordialmente. Esa es su función primordial. ¿Qué más podemos decir de estos? Bueno, pues también hay que hacer o destacar que tienen sinergia con el aparato de Golgi, ¿sí? Porque prácticamente el aparato de Golgi es el transportador de los productos que se producen en el retículo endoplásmico rugoso y liso. Produce lípidos. Ujú.
Miren, por ejemplo, el retículo endoplásmico, si lo sacáramos de la célula, se vería así. Miren, el rugoso sería este. Ujú. Y ahí están incrustados sus ribosomas. Ahí tenemos un ejemplo, vamos a verlo. Sí, producen proteínas. Miren, ahí le están haciendo un acercamiento a la célula, lo quitan y literalmente ese es el rugoso. Es una modelación. Parecen verrugas, literalmente, por eso es rugoso. ¿Ok? Sí. Vamos a hablar un poco de la fisiología. Bueno, ¿cuál es la fisiología? Es la función de este retículo. Miren, aquí se puede apreciar de una forma un poco más detallada. Aquí podemos observar al retículo endoplásmico rugoso. Acá está el liso, vean lo continua. Y acá tenemos las vesículas que se producen. Si los puedes apreciar, prácticamente ahí en esas vesículas es donde se guarda la producción de tanto de los, ¿cómo se podría decir? Pues de los lípidos como de las proteínas que se producen. Sí, ay, perdón. Entonces ahí prácticamente nosotros podemos encontrar toda esta producción. ¿Qué es lo que ocurre? Miren, por ejemplo aquí en esta imagen se ve perfectamente la continuación. ¿Qué es este? Verde. Ah, la membrana externa del núcleo, exactamente. Y si se fijan, literalmente el retículo endoplásmico rugoso tiene entrada a esta zona. Vean. ¿Sí bien? Ay, perdón. Ribosomas. Ajá, exactamente. Y como aquí tenemos el material genético, aquí anda el ADN. Voy a poner ahí una cadenilla toda fea. Entonces, recuerden que aquí está el ARN mensajero, el ribosomal y todos los que están involucrados en los procesos de síntesis de proteínas. Entonces, como aquí hay ribosomas, el material genético es leído y el ARN de transferencia se viene para acá y luego hacen el ensamble de las proteínas. ¿Sí? Estas proteínas son como ríos. Ujú, rugoso. ¿Sí? Rugoso. Ujú. Entonces por aquí literalmente se empiezan a producir como ríos, se empiezan a producir como ríos de proteínas, vean, y entre estos sacos pues empiezan a recorrer, ¿sí? De tal forma que atraviesan todo el retículo y este mismo líquido atraviesa el retículo endoplásmico liso, el cual además produce lípidos y finalmente libera las proteínas a través de estos como huecos en forma de vesículas de transporte. Estas vesículas de transporte van a llegar a la cara cis del aparato de Golgi y el aparato de Golgi les pone carbohidratos, hace una glicolización, ¿sí? Entonces les pone prácticamente carbohidratos, se, se reprocesan los proteínas y los lípidos y luego este mismo libera otras vesículas que son las vesículas de secreción que se pegan a la membrana y la membrana secreta las proteínas. Este es el proceso. Por ejemplo, si esta es una célula estomacal, hay muchas células estomacales que están literalmente secretando proteínas, ¿sí? O decir, imagínense en la boca, que esta es una célula bucal. En la célula bucal se produce la pepsina, que es una proteína que ayuda a degradar, pues literalmente los alimentos o en el estómago. No, en la boca es amilasa y en el estómago en los intestinos es pepsina. Entonces, la idea es precisamente que aquí se produzca la proteína que tú quieres. ¿Y de quién depende? Del material genético. Entonces, dependiendo de qué célula esté realizando la síntesis de proteína, es
literalmente la proteína que se va a producir y que se va a liberar al torrente sanguíneo o a la zona donde se encuentra el tejido, ¿sí? Es todo pues prácticamente una cuestión mecánica. Vean, membranas internas, ahí están, ya dijimos que están ahí formadas. Síntesis de proteínas en el retículo endoplásmico rugoso que se secretan al lumen. En el retículo endoplásmico liso se segregan, pues literalmente, los ácidos grasos y fosfolípidos. ¿De qué son formadores los ácidos grasos, se acuerdan? De lípidos. Son las unidades básicas. El aparato de Golgi, lo que les acabo de decir, las distribuye, las modifica y las empaqueta. Y finalmente las vesículas los entregan a la parte superior, pues literalmente de aquí, ¿sí? Esa es la función o la fisiología del sistema de endomembranas. Así se les llama a todos estos, sistema de endomembranas. E invitan al aparato de Golgi, ¿sí? Sistemas de endomembranas, número 1, retículo endoplásmico rugoso. Número 2, retículo endoplásmico liso. Y número 3, aparato de Golgi. A esto se les conoce como sistemas de endomembranas. ¿Ok? Entonces, esa es la función. Que no se les olvide. ¿Ok? Va de nuevo. El ADN contenido en el núcleo celular es utilizado, junto con el ARN, por los ribosomas del aparato del retículo endoplásmico rugoso. Este retículo endoplásmico rugoso, utilizando ADN y los ARN de transferencia, producen las proteínas que necesita, pues, un ser vivo. ¿Qué tipo de proteínas se producirán? Depende de la célula. Si esta es una célula, por ejemplo, del intestino, es muy probable que las proteínas que se produzcan aquí sean cosas como pepsina, ¿sí? Pepsina. Esa pepsina va a viajar a través de lo que es el lumen, que son como canales, y terminan siendo liberados aquí, en el retículo endoplásmico liso. Son liberados a partir de vesículas de transporte, que son captadas por la cara cis del aparato de Golgi, y esta cara cis va a introducirlos al aparato de Golgi, y aquí van a sufrir modificación, ¿sí? Generalmente es glicolización, y se empaquetan, y luego el aparato de Golgi libera vesículas secretoras que van a la parte externa de la membrana celular y los liberan. Esto se le conoce como exocitosis. Exocitosis. Y esa es la fisiología del sistema de endomembranas. Bueno, creo que ya les di un avance del aparato de Golgi. Ya lo vieron en la diapositiva anterior. Está prácticamente conectado con lo que es, pues, el retículo endoplásmico rugoso y liso. Individualmente tiene varios sacos. A estos sacos se les llaman dictosiomas. Son de 4 a 8 sacos. También tienen cisterna. ¿Por qué? Porque recuerden que va a recibir las vesículas procedentes del retículo, la cara cis. Aquí está la cara cis. Entonces, estas son, pues, literalmente un liquidito que va a recorrer todo esto, ¿sí? Todo este caminito. Y aquí se empiezan a modificar, ocurre la glicolización, ¿sí? Cuando ya están modificadas, maduradas, como se dice en biología, se forman vesículas de secreción que salen a través de la cara trans, y la cara trans va a mandarlas a lo que es, pues, la membrana celular, ¿sí? Y estas pues ya serán utilizadas ya sea por un sistema o que lleguen directamente al torrente sanguíneo. Entonces se dice que el aparato de Golgi está polarizado, y polarizado quiere decir que tiene la cara cis y la cara trans. O sea, eso es polaridad. Acuérdense que la polaridad es como positivo y negativo. En este caso, la polaridad se entiende como la cara cis y la cara trans. ¿Ok?